Vamos a resolver ahora ejercicios de operaciones combinadas de suma, resta, multiplicación y división de fracciones algebraicas. Bien, empecemos con este primer ejemplo. Podemos observar aquí que tenemos en el interior de este paréntesis una resta de fracciones. En este otro paréntesis está presente una suma de fracciones y entre estas dos expresiones entonces tenemos una multiplicación. ¿Sí? Entonces eso tenemos claro para poder empezar a resolver este ejercicio. Lo más conveniente en estos casos es resolver lo que tenemos en el interior de cada uno de los paréntesis, ya que otra opción también consistiría en aplicar la propiedad distributiva, pero en este modelo de ejercicios no es lo más conveniente, ¿sí? Entonces vamos a empezar con la resolución de las operaciones al interior de cada signo de agrupación. Bien, voy a poner el igual, abro paréntesis, vamos a resolver entonces esta resta de fracciones. Trazo una sola línea de fracción y empezamos con el mínimo común múltiplo. En este caso, como tengo un solo denominador, no hay que hacerse problema. Este denominador será el mínimo común múltiplo. X más 2 lo coloco aquí también como mínimo común múltiplo. X más 2. Recuerda que una particularidad, cuando un término no tiene un denominador, ¿sí? Se sobreentiende que el denominador es 1. Lo puedes o no lo puedes escribir como un apoyo, como una guía en la resolución de ciertos ejercicios. Bien, aplicando el proceso de las sumas y restas de fracciones, tomo este mínimo, divido para este denominador, quedaría x más 2. Pongo aquí x más 2 entre paréntesis porque esto le multiplica el numerador que es la x. De ahí menos. Si divido este común denominador para este denominador, como vemos que son iguales, nos daría como resultado 1. Y 1 por el numerador que es 4x, nos da como resultado 4x. Listo, ya tengo aquí el proceso de resolución de esta primera operación. Voy a continuar ahora con el otro paréntesis. Bien, abro entonces este signo de agrupación. Aquí tengo una suma de fracciones, por lo tanto debo calcular también el mínimo común múltiplo. En este caso, este es el denominador que directamente es el mínimo común múltiplo, ¿sí? X menos 2. Lo mismo, este número 3, si tú lo consideras necesario, le pones como denominador el 1. No es indispensable este paso, pero si es para ti una ayuda, una guía, escríbelo para que lo tengas claro en el proceso. Entonces, si dividimos el mínimo común múltiplo para este 1, nos daría esta misma expresión, x menos 2, lo coloco entre paréntesis, porque esto después se multiplica por el 3. De ahí más, si dividimos el mínimo común denominador para este denominador, como son iguales, el resultado sería el 1. Y 1 por 12, 12. Listo, ya tenemos entonces hechas la resta en este caso y la suma en el otro caso. Bien, vamos resolviendo ya las operaciones a nivel de los numeradores. Recuerda que en este momento del ejercicio no hay cómo simplificar nada. No puedo simplificar el x más 2 con el x más 2 o el x menos 2 con este x menos 2. No, no podemos hacer eso. Bien, abro paréntesis, vamos trazando la línea de fracción. Y aquí entonces aplicamos propiedad distributiva. X por x, x al cuadrado. De ahí x por más 2 sería más 2x. Y finalmente menos 4x. Todo eso está en el numerador. Y en el denominador x más 2. Cierro aquí el paréntesis, abro el otro paréntesis. Vamos a resolver las operaciones del numerador de esa fracción. Lo mismo aquí, propiedad distributiva. 3 por x, 3x, positivo. Aquí 3 por menos 2 es menos 6. Y después viene el más 12. Esto en el numerador. En el denominador, x menos 2. Y aquí cierro el paréntesis. Bien, el siguiente paso va a ser reducir términos semejantes, porque sí tenemos términos semejantes en los numeradores, por lo tanto hay que reducirlos. En la primera fracción tendríamos x al cuadrado, y aquí tengo términos semejantes, más 2x menos 4x menos 2x. En el denominador se queda por lo pronto el x más 2. Listo, cierro aquí el paréntesis, abro el otro paréntesis. Vamos a resolver
En el numerador, si hay términos semejantes, en menos 6 y el más 12, ¿verdad? Entonces queda el primer término, 3x, se queda igual. Y al resolver aquí, menos 6 más 12, ese es igual a más 6. Esto dividido para x menos 2. Bien, cuando ya tenemos esta parte, lo que nos correspondería es tratar de simplificar las fracciones, y para ello, a primera vista no podemos simplificar nada. Pero entonces vamos a aplicar procesos de factorización. Revisemos entonces la primera fracción. En el numerador podemos factorar. Vamos a aplicar factor común. Y voy a poner la línea de fracción. Ya no voy a ocupar el paréntesis, porque al momento que saco factor común, vuelvo a ocupar paréntesis. Lo importante es que recuerde que aquí tengo una multiplicación y no confunda esa operación. ¿Sí? Entonces saco el factor común x, que multiplica a x menos 2. El denominador no hay cómo hacerle nada, se queda tal como está, x más 2. ¿Ya? Esto multiplica. Si quiero puedo poner aquí un punto para acordarme que estamos haciendo, hay una multiplicación. Y ahora vamos con el trabajo de la segunda fracción. Lo mismo, en el numerador si podemos sacar factor común, que es el 3. Entonces 3 que multiplica a x más 2. En el denominador permanece este polinomio, no hay como hacer nada. Y aquí queda x menos 2. Listo, una vez hecho eso, vamos a verificar aquello que se pueda ya simplificar. Pues como ya tenemos aquí multiplicación y hemos factorado, ya podemos entonces simplificar entre numeradores y denominadores. Por ejemplo, este x menos 2 con este x menos 2 se simplificarían. ¿Sí? Recuerda que al simplificar obtenemos ahí el 1. Y también se puede simplificar este x más 2 con este x más 2. ¿Sí? Aquí tendríamos también 1, este x más 2 también tendríamos 1. Y ahora sí verificamos si algo más se puede simplificar. Vemos que ya no hay nada más que simplificar. Por lo tanto, la solución para este ejercicio, ¿cuál es? A nivel de los numeradores, observo que quedó esta x y este 3, sería 3x en el numerador. En el denominador, aquí tengo el 1, acá también tengo el 1, 1 por 1, 1. Quedaría 3x sobre 1. Y en el caso que el denominador sea 1, sabemos que no hay que escribirlo, y simplemente la respuesta a este ejercicio es 3x. Resolvamos el segundo ejercicio. Este está planteado de la siguiente manera. Podemos observar que dentro de este paréntesis tenemos sumas y restas. Lo mismo en el segundo paréntesis. Y entre estas dos expresiones entonces tenemos una multiplicación. ¿Sí? Eso es lo que primero debemos tener muy claro para saber ya cómo vamos a proceder. Bien, entonces vamos a resolver lo que está en el interior de cada uno de los paréntesis. ¿Sí? Yo voy a ir haciendo todo en conjunto. Hay otras formas en las que podemos primero resolver el primer paréntesis, hacer todo su proceso en forma separada, después trabajar todo el segundo paréntesis y juntar las soluciones al final. Son estilos que tú puedes aplicar de acuerdo como tú mejor lo consideres. Bien, entonces empecemos con el trabajo en este ejercicio. Abro este paréntesis y vamos a resolver aquí directamente esta suma y resta de términos, considerando que tenemos una fracción. Aquí tal vez el detalle que debemos considerar es este binomio a más 3 lo puedo considerar como uno solo, ¿sí? Y verle como que esto está dividido para 1. ¿Ya? Podemos hacerlo así, no es la única forma, también existe la posibilidad de analizarlos en forma independiente. ¿Sí? Al final vamos a llegar al mismo resultado. Bien, al hacer entonces la resta, el primer paso, el mínimo común múltiplo, que en este caso va a ser a menos 1. ¿Sí? Es el único denominador. El 1 no nos afecta en nada, entonces no hay que complicarse mucho en ese sentido. Aplicamos el proceso de suma y resta de fracciones. Este mínimo divido para el primer denominador. Si divido para este 1, el resultado va a ser a menos 1. Entonces lo coloco aquí, entre paréntesis, a menos 1. Y esto multiplica al numerador, entonces entre paréntesis a más 3. Listo. De viene menos. Si dividimos este denominador para este denominador, el resultado sería 1, porque son exactamente los mismos. Y 1 por 5 es 5.
Listo, ya tenemos aquí parte del proceso de resolución de este paréntesis. Avancemos al segundo paréntesis. ¿Sí? Abro el signo de agrupación. Como hay sumas y restas y hay fracciones, debo considerar el mínimo común múltiplo. ¿Sí? En este caso voy a hacer el mismo análisis que apliqué en el primer paréntesis. Es decir, voy a verle a este polinomio a menos 2 como un solo término, y aquí dividido para 1. ¿Ya? Entonces, si lo veo de esa manera, procedo de la siguiente forma. El común denominador entre este 1 y a más 4 es a más 4. Y ahora procedemos a hacer primero la división. A más 4 dividido para 1 es a más 4. Eso coloco aquí dentro de un paréntesis. Y ahora, esto que multiplica el numerador, que es a menos 2. ¿Sí? Pero recuerda que debemos utilizar correctamente la simbología matemática, en este caso los paréntesis, para indicar la multiplicación entre polinomios. Divide más. Ahora divido el mínimo común múltiplo para el segundo denominador. Como son exactamente iguales, el resultado sería 1. Y 1 por 5 es 5. Y aquí cierro entonces el paréntesis. Bien, seguimos entonces. En este primer paréntesis lo que nos correspondería es hacer la multiplicación de estos polinomios. Bien, voy a abrir entonces aquí el paréntesis. Si trazamos la línea de fracción. Bien, para agilitar un poco el proceso, voy a aplicar uno de los productos notables. ¿Sí? Entonces, como se repite el primer término, se le eleva al cuadrado y nos da a al cuadrado. Después hago la suma entre estos números. Menos 1 más 3 es más 2. Entonces queda más 2a. Y finalmente multiplico estos números. Menos 1 por más 3 es menos 3. Y repito, lo que estoy haciendo ahí es aplicar un producto notable para facilitar la resolución del ejercicio. ¿Sí? Y después de esto viene el menos 5. Finalmente en el denominador se mantiene la menos 1. Este queda así hasta el final. A ver qué es lo que sucede, si se podrá o no simplificar. Vamos al segundo paréntesis. Lo mismo, aquí nos corresponderá hacer esta multiplicación entre polinomios, en donde podemos asimismo aprovechar el producto notable, que nos facilitaría un poco la resolución del mismo. Como se repite el primer término, ese se eleva al cuadrado, ya al cuadrado. Después sumo estos números. Más 4 menos 2, eso es más 2. Entonces quedaría más 2a, aquí debo aumentar la letra. Y finalmente multiplico estos números. Más 4 por menos 2 es menos 8. Listo. A continuación tengo el más 5 y en el denominador permanece a más 4. ¿Sí? Listo. Vamos avanzando en nuestro proceso. Hay que ir en orden, teniendo cuidado con los signos para no equivocarnos. El siguiente paso consistiría en reducir términos semejantes si los hay. Y vemos que en el numerador de la primera fracción y de la segunda fracción sí hay términos semejantes. Bien, abro el paréntesis, trazamos la línea de fracción y empezamos a reducir los términos. Bien, aquí tengo al cuadrado, ¿sí? También solo tengo el término más 2a, y los términos semejantes tengo aquí menos 3 menos 5, que es menos 8. En el denominador queda a menos 1. Cierro aquí el paréntesis, abro el otro paréntesis y ahora vamos a trabajar en el numerador de esta segunda fracción, observando los términos semejantes. Y nos quedaría al cuadrado, ¿sí? Más 2a. Y aquí tengo los términos semejantes, menos 8 más 5, eso es menos 3. Y en el denominador queda el a más 4. Recuerda que en estos casos hemos de una vez ordenado los polinomios en forma descendente, porque generalmente al final del proceso tenemos que aplicar procesos de factorización, y en estos casos es muy importante que los trinomios o los polinomios en general estén ordenados. Bien, para resolver ya aquí la multiplicación, recuerda que debemos ver factores que sean iguales. A simple vista no podemos simplificar nada. Entonces tendremos que factorar el polinomio de este numerador y el polinomio también de este numerador. Bien, hagamos ese proceso. Aquí tenemos el trinomio de la forma 1, ¿sí? Entonces lo vamos a factorar con el proceso que le corresponde. Trazo la línea de fracción. Aquí vamos colocando dos paréntesis. ¿Sí? Vamos a ver un poco más la línea. Si colocamos dos paréntesis,
Aquí va la raíz cuadrada del primer término, es decir, la letra A. Vamos con los signos, positivo, aquí también positivo. De ley de signos, más por menos da menos. Dos números que multiplicados den el menos 8 y que restados den 2 positivo. Tienen que ser el 4 y el 2. Sí, esa es la única opción. Y en el denominador queda A menos 1. Ya. No le voy a ocupar ya el otro paréntesis. Sí voy a cambiar la simbología, puesto que ya estoy utilizando paréntesis aquí. Voy a poner un punto para confirmar que se trata de una multiplicación. Bien, vamos a la segunda fracción. Vamos a factorar el numerador. También es un trinomio de la forma 1. Abrimos dos paréntesis. La raíz cuadrada de A cuadrado, que es A. ¿Sí? Vamos con los signos. Positivo del 2A va aquí positivo. Y después ley de signos, más por menos, menos. ¿Sí? Sí, yo hago directamente, ¿por qué? Porque ya hice también el ordenamiento de los términos en el paso previo. Por eso es importante hacer ese ordenamiento desde un principio. Buscamos dos números que multiplicados nos den menos 3 y que restados den 2 positivo. La pareja es 3 y 1. ¿Sí? Verificamos brevemente. Más 3 menos 1 nos da 2 positivo y 3 por menos 1 menos 3. Perfecto. En el denominador queda A más 4. Listo, una vez que está factorado, vamos a verificar si se puede simplificar algo, si hay factores que se puedan simplificar. Revisemos. Aquí tengo este factor A más 4 que se puede simplificar con este A más 4 que está en el denominador. Estos sí se pueden simplificar. Recuerda que al simplificar obtenemos el 1. Y también podemos simplificar entre este polinomio A menos 1 con este A menos 1. ¿Sí? Esos también se pueden simplificar directamente. Y realmente ya no podemos simplificar nada más. Por lo tanto, ¿cómo va quedando nuestra solución? Si observamos bien, en los numeradores nos ha quedado este factor A menos 2 y A menos 3. ¿Sí? Entonces, entre paréntesis, A menos 2 por A más 3. En el denominador vemos que nos quedó el 1. Entonces ya sabemos que cuando el denominador es 1 no es necesario escribirlo. Por lo tanto, esta podría ser ya, de hecho es una de las respuestas válidas. Algunos autores de ciertos libros también escriben las respuestas desarrollando la multiplicación de polinomios. Si es que aplicamos aquí el producto notable, porque se repite el primer término, también podríamos escribir la respuesta de la siguiente manera. Entonces, el primer término se eleva al cuadrado. Después sumamos estos dos números. Menos 2 más 3 nos da 1 positivo. Es decir, sería más 1A, o simplemente A. Y finalmente se multiplican estas cantidades. Menos 2 por más 3 es menos 6. ¿Sí? Entonces tenemos cualquiera de estas dos formas de respuesta es válida para este ejercicio. En este tercer ejercicio podemos observar que además de sumas y restas de fracciones, aquí ya tenemos una división. Bien, entonces como hemos venido trabajando en los ejercicios anteriores, lo primero que vamos a hacer es resolver las operaciones dentro de los paréntesis y al final, ¿sí?, procederemos a resolver la división. Entonces empecemos. Vamos a empezar con el primer paréntesis. Como es una resta, tenemos que obtener el mínimo común múltiplo. Recuerden en estos casos, de aquellos términos que no tienen, no se ve el denominador, podemos asumir, bueno, se asume que es el 1, que lo podemos o no escribir. Lo voy a poner también directamente acá, ¿sí? El denominador de estos términos es el 1. Bien, entonces, mínimo común denominador, en este caso va a ser este polinomio, n al cuadrado más 2, ya que el otro denominador es el 1, no nos afecta en nada. Entonces coloco aquí, n al cuadrado más 2. Vamos dividiendo este mínimo común múltiplo. Si divido para 1, me da este mismo polinomio. Abro paréntesis, escribo n al cuadrado más 2. Y esto que multiplica al numerador que le corresponde, que es la n. De ahí viene menos. Tenemos que dividir este mínimo común múltiplo para este denominador. Vemos que son exactamente iguales, nos daría como resultado 1. Y eso multiplico por el numerador. Pero aquí debo tener cuidado. Si tengo un signo negativo, para evitar confusiones, para evitar inconvenientes con los signos, les voy a utilizar un paréntesis.
¿sí? Abro paréntesis y solo copio entonces el numerador. ¿Sí? Si tú ya tienes un poco más de práctica, un poco más de destreza y seguridad en los procesos, sabes que este signo negativo va a afectar a ambos signos y podrías ya escribir la respuesta en forma directa cambiando esos signos. Si no, lo hacemos con un poco más de detalle. Bien, aquí ponemos el símbolo de división y ahora trabajamos en el segundo paréntesis. Vamos a pasar aquí la línea de fracción. Bien, aquí tenemos entonces una resta, por lo tanto tenía que obtener el mínimo común múltiplo. Hicimos ya esta observación de poner el denominador 1, ¿sí? en estos términos. Entonces, el mínimo común múltiplo entre 1 y n es simplemente n. Entonces, vamos dividiendo. Si divido el mínimo común múltiplo, para este primer denominador que es 1 me quedará n. Y esto que multiplica el numerador, entonces, abro aquí paréntesis, escribo el numerador, n al cuadrado más 1. De ahí menos, dividimos el mínimo común múltiplo para este denominador. N para n sería a1. Y 1 por el numerador me daría el mismo numerador. Pero asimismo, como tengo aquí una resta, debo tener más cuidado. O podemos ocupar el paréntesis, escribo el numerador n menos 1. Y aquí cierro el paréntesis. ¿Sí? Recuerda, si tienes un poco más de destreza y habilidad en esto, ya puedes aquí escribir la respuesta directa, cambiando los signos de esos términos. Si no, hay que tener un poco más de cuidado. Continuamos. Entonces, fijémonos qué es lo que debemos hacer en el primer paréntesis. Bien, aquí tenemos una multiplicación y acá tenemos esta resta, este signo menos que indica eliminar este signo de agrupación. Bueno, abro aquí el paréntesis. Trazamos la línea de fracción y entonces empezamos. Aquí hay un producto entre un polinomio y un monomio, propiedad distributiva. N por n al cuadrado nos da n al cubo. Y ahí n por más 2 sería más 2n. Y ahora aquí simplemente voy a cambiar los signos porque solo tengo que eliminar este paréntesis. ¿Ya? Entonces nos quedaría menos 2n más 1. Esto es lo que pudieses haber escrito directamente en este paso, ¿sí? Cuando ya tienes más seguridad en los procesos. El denominador no cambia, queda n al cuadrado más 2. Listo, cerramos aquí el paréntesis. División, todavía no le voy a cambiar a multiplicación. Sabemos que la división de fracciones se resuelve cambiando la división por multiplicación, pero todavía no he terminado el trabajo en esta parte, por lo tanto mantengo el símbolo de división hasta cuando tenga una fracción más sencilla, más simple para poder invertirla, ¿ya? Abrimos entonces aquí el paréntesis, trazo la línea de fracción y empiezo las operaciones. Aquí también tengo un producto entre un monomio y un polinomio, propiedad distributiva, n por n al cuadrado, n al cubo. Y aquí n por 1 más n. Y acá entonces simplemente hay que eliminar este paréntesis. Como tiene signo negativo por delante, cambian los signos, quedándonos menos n más 1. Listo, nada más aquí. El denominador sigue siendo la n, cierro el paréntesis. ¿Sí? Bien, fíjate cómo vamos avanzando, ¿sí? Ya en la resolución del ejercicio, siendo ordenados, ¿sí? Para que todo nos salga bien. Vamos a ver el primer paréntesis. ¿Podemos hacer algo aquí? Sí, tenemos términos semejantes, entonces tenemos que reducirlos. Entonces, abro aquí el paréntesis, voy generando la nueva fracción, cada vez se va simplificando, se van haciendo más pequeñitas para resolverles con más facilidad. Entonces, aquí podemos observar que estos términos se cancelan, ¿verdad? Más 2n y menos 2n, esto se cancela, nos daría 0. Por lo tanto, en el numerador simplemente tenemos n al cubo más 1. ¿Sí? Mira cómo ya nos va quedando un binomio que podríamos factorarlo considerando suma de cubos. El exponente 3 ya nos da esa pista. El denominador queda igual, n al cuadrado más 2. ¿Sí? Aquí ya tenemos que darnos cuenta de que este polinomio del denominador no habrá cómo hacerle nada, no hay cómo factorarlo, no hay ningún caso de factorización. Bien, dividido para, vamos a analizar la segunda fracción, cómo nos va quedando. ¿Sí? Vamos a reducir términos semejantes en el numerador. ¿Qué es lo que podemos observar en el numerador?
tengo aquí estos términos semejantes, más n y menos n. Estos también se cancelan. ¿Sí? Más n y menos n es igual a 0, 0n. No debo colocarlo. Entonces aquí nos queda n al cubo, ¿sí? Más 1 en el numerador, y en el denominador tenemos simplemente la n. Perfecto. En este punto del ejercicio, como ya he hecho todas las operaciones de los dos paréntesis, en este punto vamos a resolver la división. ¿Y cómo resolvemos entonces la división? Si tú recuerdas, la primera fracción se la copia igual, ¿sí? En este caso yo ya no le voy a poner entre paréntesis, ¿sí? Entonces ponemos n al cubo más 1 dividido para n al cuadrado más 2, ¿sí? Esta es la primera fracción que no se altera, y aquí es entonces donde empezamos a hacer los cambios, ¿verdad? La división se transforma en una multiplicación, ¿sí? Para que no nos olvidemos, pongo el punto, y a la segunda fracción le invertimos, ¿sí? Escribimos su inverso, es decir, esta n que está en el denominador ahora pasa al numerador, y el n al cubo más 1 que está en el numerador pasa al denominador. Y como ya tengo una multiplicación, entonces ya puedo simplificar lo que pueda. Fíjate, tenemos estos términos, n al cubo más 1. Nosotros podríamos factorarlos, pero no ganaríamos nada. Realmente aquí más fácil, ¿sí? Y mejor todavía es simplificar de una vez estos polinomios, porque son exactamente iguales. Uno está en el numerador y otro está en el denominador. Entonces no hace falta aquí la factorización, a pesar de que podemos hacerlo. Pero en este caso nos conviene hacer ya su simplificación, ya que son exactamente iguales estos factores. Y realmente ya no podemos simplificar nada más. No puedo simplificar esta n con esta n al cuadrado, porque aquí tenemos una suma de por medio. Listo, entonces vamos ya escribiendo la respuesta a nuestro ejercicio. En el numerador, ¿qué nos ha quedado? Este 1 por la n, ¿sí? Es decir, nos va a quedar n en el numerador. Y en el denominador tenemos este polinomio n al cuadrado más 2 por 1, que representaría el mismo polinomio n al cuadrado más 2, y entonces esa es la respuesta para este ejercicio. En este cuarto ejercicio podemos observar que la combinación de operaciones solo está involucrando la multiplicación y la división. No tenemos la presencia ni de sumas ni de restas. Ahora bien, de lo que nosotros conocemos, cuando nosotros tenemos operaciones que tienen la misma jerarquía, la misma importancia, la forma de resolución es de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, eso lo que nos daría a entender es que primero podríamos resolver esta división, y el resultado que obtengamos lo multiplicamos con esta última fracción, ¿sí? Ahora bien, podríamos hacer algo diferente que nos podría facilitar la resolución del ejercicio, para no tener que estar sacando un resultado parcial y a ese multiplicarle la última fracción, ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a resolver esta división, pero de la siguiente forma. Simplemente vamos a aplicar el principio de la división de fracciones. ¿Cuál es este principio? La primera fracción se mantiene igual, ¿verdad? La copio igualita. 9 al cuadrado b a la cuarta. En el numerador, en el denominador, 49x cuadrado y cubo. Y aquí entonces es en donde vamos a transformar. La división le transforma en multiplicación, ¿sí? Damos la vuelta a la fracción, ponemos su inverso. Es decir, que en el numerador va a quedar 14x cuadrado y en el denominador a al cuadrado b. Sí, pero mira, no voy a resolver esto, sino que inmediatamente después coloco la otra fracción por 21y que está en el numerador y en el denominador ab al cuadrado. Y fíjate que el ejercicio ha quedado uno solamente con multiplicaciones, que lo voy a resolver directamente, ¿sí? Para los estudiantes que tienen un poco más de destreza, pueden hacer ya la simplificación directo desde este punto del ejercicio. Sin embargo, aquí en el tutorial voy a ir con un proceso un poco más detallado para que lo entiendas perfectamente. Entonces, recordando el proceso completo, lo que vamos a hacer es ir ordenando, ¿sí?
¿sí? La parte de los coeficientes y la parte de las letras o la parte literal. Entonces, en la multiplicación de fracciones multiplicamos los numeradores por una parte y después multiplicamos los denominadores. Entonces, en los numeradores tenemos en la parte numérica el 9, que lo pongo aquí como 9 por, el otro número es 14 y por 21. ¿Sí? No hago la multiplicación de estos números, esto me complicaría la resolución del ejercicio, más bien le dejo así para después simplificar con lo que tenga en el denominador. Y ahora vamos escribiendo el resultado del producto de la parte literal y vamos a ir viendo también en orden alfabético. Esta letra A no tiene ninguna otra con que multiplicarse, entonces queda al cuadrado. Después con la letra B tampoco tiene otro factor igual, entonces queda B a la cuarta. Con la letra X queda esta misma X al cuadrado, pero con la letra Y sí puedo hacer la operación de multiplicar. Y por Y terminaría siendo Y al cuadrado. ¿Sí? Ahí tenemos perfectamente ordenado para no confundirnos. Ahora vamos a multiplicar los denominadores. Empiezo con el coeficiente, en este caso tengo el 49, aquí se entiende que es el 1, acá también es el 1, los coeficientes, por lo tanto el único que esté involucrado aquí es el 49. Vamos ordenando en orden alfabético. ¿Sí? Entonces tenemos la letra A cuadrado por A es al cubo, por al cubo. Vamos con la letra B, tengo B por B cuadrado, también es B al cubo. Digamos con la letra X, no tenemos otra letra X sino solo esta, entonces queda por X al cuadrado. Y con la letra Y también solo tenemos presente esta letra Y y por Y al cubo. Listo, ya tenemos todo perfectamente ordenado. El último paso ya es entonces simplificar y escribir la respuesta final. Vamos con la simplificación de los coeficientes o de la parte numérica. Por ejemplo, podríamos empezar de esta manera, entre el 14 y el 49, la séptima de 14, 2, la séptima de 49, 7. También puedo simplificar entre este 7 y el 21, la séptima 1, la séptima de 21, 3. ¿Sí? Entonces, ya no puedo hacer nada más en la parte de los coeficientes y tendríamos que multiplicar aquí. 9 por 2 por 3. ¿Sí? Le veo más fácil. 2 por 3, 6. 6 por 9, 54. ¿Sí? Eso va en el numerador, puesto que en el denominador tenemos el 1. Vamos entonces ahora con las letras. Solo puedo hacer la división de potencias que tengan la misma base. Entonces empecemos con la letra A. ¿Dónde está el mayor exponente? En el denominador. ¿Sí? Entonces la letra A deberá quedar en el denominador y resto los exponentes. 3 menos 2, 1. Listo, con eso hemos hecho el análisis, ¿sí? De la letra A. Seguimos ahora con la letra B. Como no tienen el mismo exponente, ¿sí? Significa que tiene que estar presente la letra B en la respuesta. El mayor exponente, que es 4, está en el numerador. Esto significa que la letra B la colocamos en el numerador y ahora restamos los exponentes. 4 menos 3, 1. Queda entonces esa letra B y con eso hemos hecho el análisis ya de la letra B. Vamos con la letra X. Fijémonos que tienen el mismo exponente tanto en el numerador como en el denominador. ¿Eso qué implica? Que la letra X se simplifica y no debo escribirla en la respuesta final. Y ahora con la letra Y. Aquí sí los exponentes son diferentes. Me fijo dónde está el mayor exponente, que es el 3, está en el denominador. Por lo tanto, la letra Y la coloco en el denominador y ahora resto los exponentes. 3 menos 2, 1. ¿Sí? Y con eso también he hecho el análisis de la letra Y. Y ya no puedo simplificar más y por lo tanto esta es la respuesta para el ejercicio número 4. En este quinto ejercicio vemos que las operaciones involucradas también son solo de multiplicación y de división. Sin embargo, hay un elemento importante, un detalle muy importante a considerar, que es el uso de este paréntesis. ¿Sí? En el ejercicio anterior no estuvo presente ningún signo de agrupación, en cambio aquí sí. Entonces, ¿qué es lo que nos está indicando este ejercicio? Que esta fracción hay que dividirla para el resultado del producto de estas dos fracciones. Entonces, en este caso sí tendremos que resolver primero esta multiplicación, sacar un resultado de este paréntesis y con ese resultado procederemos a resolver la división de fracciones.
Bien, teniendo esto claro, entonces empecemos la resolución de este ejercicio. La primera fracción no la vamos entonces a modificar, no le vamos a hacer nada por lo pronto, la copiamos nada más. Tenemos aquí en el numerador a al cubo por b al cuadrado y en el denominador x al cuadrado por y al cubo. ¿Sí? Entonces, esto que divide, aquí se utiliza esta simbología, los dos puntitos que también significa división, y entonces ahora sí vamos a resolver la multiplicación que tenemos dentro del paréntesis. Entonces vamos a ir organizando, ¿sí? Y lo que vamos a hacer de una vez también es simplificar para no alargar demasiado el ejercicio, puesto que tenemos letras diferentes tanto en el numerador y en el denominador. Tenemos una vez la A, la B y acá X, Y. No logramos realmente hacer nada más. Entonces vamos de una vez a ir simplificando. Entonces empecemos con la letra A. Tenemos aquí A cuadrado y aquí la letra A. El mayor exponente está en el numerador, significa que la letra A queda en el numerador. Y si restamos exponentes, 2 menos 1 queda 1. ¿Sí? Con eso entonces ya está hecho el análisis de la letra A. Si seguimos en orden alfabético, vamos con la letra B. ¿Sí? Tenemos aquí B a la quinta y B al cubo. Mayor exponente, B a la quinta en el numerador, por lo tanto la letra B debe quedar en el numerador. Restando exponentes, 5 menos 3, 2. Es decir, que nos queda B elevado al cuadrado. Y con eso está hecho el análisis de la letra B. Vamos con la letra X. Tenemos x a la quinta y x al cubo. Mayor exponente, x a la quinta. Significa que la x va en el denominador. Y restamos exponentes, 5 menos 3, 2. Es decir, que nos queda x elevado al cuadrado y con eso está hecho el análisis de la letra X. Y finalmente para la letra Y, tenemos aquí Y y acá Y elevado al cuadrado. Mayor exponente, ¿sí? Que está elevado al cuadrado, que está en el numerador, por lo tanto la letra Y tiene que ir en el numerador. Y restando exponentes, 2 menos 1, 1. Así es como nos quedaría entonces el resultado de esa multiplicación. Y ahora sí entonces vamos a proceder a resolver la división. ¿Sí? Pero fíjate que en este caso sí, era preferible resolver primero la multiplicación, puesto que está dentro de un signo de agrupación. Ahora sí, vamos a aplicar el principio de la división, el cual nos indica lo siguiente. La primera fracción se mantiene igual, ¿sí? La vuelvo a copiar tal como está. Y ahora sí aplicamos nuestro conocimiento, ¿verdad? La división se transforma en una multiplicación, ¿sí? Un puntito allí. Y ahora, a esta segunda fracción tenemos que invertirla. Es decir, que en el numerador colocaremos x al cuadrado y en el denominador tiene que ir a por b al cuadrado por y. Listo, en este caso también vamos a proceder a simplificar directamente, puesto que veo que al multiplicar los numeradores y al multiplicar los denominadores, el único caso que debo tener cuidado es la letra y, que aquí se repite 2 veces. Pero por el resto, sí, para no alargar demasiado el ejercicio, ¿sí? Y con los conocimientos que ya tenemos, vamos a simplificar directamente. En orden alfabético, ¿sí? Empecemos entonces con la letra A. Vemos dónde está el mayor exponente. Tenemos aquí A al cubo y aquí A. El mayor exponente en el numerador significa que la letra A va al numerador. Y el resto de exponentes, 3 menos 1 es 2. Entonces nos queda A elevado al cuadrado. Con eso está hecho el análisis de la letra A. Seguimos con la letra B. ¿Qué observamos de particular con la letra B? Los exponentes son exactamente iguales en el numerador y en el denominador. Eso significa que la letra B se simplifica completamente y no debo escribir en la respuesta, ya que esto nos daría simplemente 1. Listo. Vamos con la letra X. ¿Qué sucede con la letra X? Tengo aquí x al cuadrado y en el numerador de esta fracción también tengo x al cuadrado. Como los exponentes son idénticos, la letra X se simplifica, no debe aparecer en la respuesta, ¿sí? Ya que al simplificarse nos queda también el 1. Y finalmente la letra Y. Fíjate cómo está la letra Y. Ambas están en el denominador. Por lo tanto, aquí tenemos que multiplicarles, no simplificarles. Ahí debes tener cuidado. Si como están al mismo nivel del denominador, se multiplican. Y al cubo por Y
Aquí nos daría entonces y a la cuarta. Y como no tengo nada más en la simplificación, por lo tanto esa es la respuesta para este ejercicio. En este sexto ejercicio nosotros tenemos la combinación de dos operaciones, una división y una multiplicación de fracciones algebraicas. Un detalle importante a tomar en cuenta, que tenemos ya la presencia de polinomios. Ya no tenemos monomios como fueron en los anteriores ejercicios. Ya sabemos que cuando hay monomios no hay la necesidad de aplicar procesos de factorización. En cambio, cuando aparecen los polinomios, para poder simplificar correctamente, tenemos que aplicar procesos de factorización. ¿Sí? Y estamos viendo que aquí todos estos polinomios se pueden factorar bajo sus propios parámetros. El otro punto importante a tomar en cuenta es que no tenemos signos de agrupación, por lo tanto, de acuerdo a la jerarquía de operaciones, se resuelve de izquierda a derecha, es decir, primero la división y después la multiplicación. En el caso de las fracciones algebraicas podemos nosotros aprovechar ciertos elementos para que el ejercicio no se nos vuelva demasiado laborioso y demasiado extenso. Bien, con estas observaciones empecemos a resolver el ejercicio. Tenemos claro que esta división involucra a esta fracción de aquí con la segunda fracción. ¿Sí? La tercera fracción no tiene nada que ver ya que no hay un signo de agrupación. Bien, entonces vayamos resolviendo de la siguiente manera. Vamos a escribir nuevamente la primera fracción, pero, repito, para ganar un poco de tiempo, para que el ejercicio no se nos vuelva demasiado laborioso, vamos de una vez a factorar los polínomos. Entonces, empecemos haciendo eso. En esta primera fracción, observemos, el numerador y el denominador son trinomios. ¿Sí? Vemos la estructura que está en forma, ya están ordenados en forma descendente y son trinomios de la forma 1, los trinomios de la forma x cuadrado más bx más c. A pesar de que en este trinomio hay el 16 que tiene raíz cuadrada exacta, pero es negativo. ¿Sí? Con eso ya es suficiente criterio para eliminar la posibilidad de un trinomio cuadrado perfecto. Bien, en esos trinomios entonces los factoramos colocando dos paréntesis, va la raíz cuadrada del primer término. Como ya están ordenados correctamente, hacemos el análisis de los signos. Este negativo del 8 va en el primer paréntesis, de ley de signos, menos por más, menos. Buscamos dos números que multiplicados nos den más 7 y que sumados nos den menos 8. La pareja es 7 y 1. Y listo, ya tenemos la factorización del numerador. Vamos al denominador de la fracción. Es el mismo caso, el trinomio de la forma 1. Coloco dos paréntesis, va la raíz cuadrada del primer término. Como ya está ordenado en forma descendente, hago el análisis ya de los signos. Este negativo del segundo término va en el primer paréntesis. De aquí, menos por menos da más, y ese más coloco en el segundo paréntesis. Estoy buscando dos números que multiplicados nos den menos 16 y que restados nos den menos 6. Pues la pareja que nos ayuda aquí son el 8 y el 2. Ya que menos 8 más 2 nos da menos 6. Listo, ya tenemos entonces la factorización de esta fracción. Ahora, vamos a considerar aquí la división. Sabemos que para resolver una división de fracciones, si la división se transforma en una multiplicación, y ahora tenemos que invertir a la segunda fracción o a la fracción que representa el divisor. ¿Sí? Estamos hablando entonces de esta segunda fracción. Repito, para facilitar el proceso, para que no se nos haga demasiado laborioso, vamos de una vez a factorar estos polinomios y escribir los resultados, ¿sí?, en esta parte de nuestro ejercicio. Bien, voy a sacar aparte el análisis porque aquí tenemos trinomios y estos son trinomios de la forma 2, de la forma ax cuadrado más bx más c. Y en mi caso aplico el método de la fracción. ¿Sí? Entonces voy a trabajar primero el numerador. ¿Sí? Lo escribo aquí. 2 al cuadrado menos 13a menos 7. Entonces, aplicando el método de la fracción, tenemos lo siguiente. Se coloca una línea de fracción, colocamos dos paréntesis,
¿sí? Este número 2, que es el coeficiente del primer término, ¿sí? Porque ya está ordenado también el trinomio, eso es súper importante para poder seguir con todos los pasos. ¿Sí? Este 2 lo colocamos dentro de cada paréntesis, también va en el denominador. La raíz cuadrada de a al cuadrado es justamente a, ¿sí? Que va entonces en cada uno de los paréntesis. Los signos, este negativo del segundo término va en el primer paréntesis, y aquí menos por menos da más. Y ahora, en este mecanismo de la fracción, para poder encontrar correctamente los números, hay que multiplicar este 2 por este menos 7. 2 por menos 7, menos 14. Con este número trabajo. Entonces, estoy buscando dos números que multiplicados nos den menos 14 y que restados nos den menos 13. Esa pareja tendría que ser el 14 y el 1, ya que menos 14 más 1, ¿sí? Ahí nos da el menos 13. Continuando el proceso, hay que eliminar este 2 de alguna manera, y para ello vamos a factorar los polinomios que vemos en el numerador. Y para ello solamente aplicamos factor común. Analicemos. El primer paréntesis sí podemos aplicar factor común. ¿Sí? Entre el 2 y el 14 el factor común es 2. Entonces, 2 que multiplica a menos 7. Mientras que el segundo paréntesis no hay como hacerle nada, se queda como está. 2a más 1, esto dividido para 2. Aquí es donde se simplifica este 2 con este 2. Entonces, ¿qué tenemos de resultado de la factorización? A menos 7 que multiplica a 2a más 1. Ese es el resultado. Ahora, recordemos que este polinomio, ¿sí?, es del numerador. Y en nuestro proceso, como ya estamos transformando la división en multiplicación, hay que invertirla esta fracción. Por lo tanto, este resultado que le pertenece al numerador, realmente lo vamos a escribir en el denominador. Aquí ponemos a menos 7 que multiplica a 2a más 1. Listo, ya tenemos entonces el proceso de factorización del numerador. Ahora pasemos al denominador, ¿sí? Que nosotros ya nos vamos a dar cuenta que su resultado tendremos que colocarlo en el numerador, ¿sí? Porque acuérdate que estamos ya invirtiendo la fracción, puesto que la división ya la transformamos en multiplicación. Bien, voy a hacer aquí abajo ese proceso. Copio entonces el denominador. 2 al cuadrado menos 15a menos 8. También es un trinomio de la forma 2, ya que no tenemos la raíz cuadrada exacta ni del 2 ni del 8. Por lo tanto, descartamos trinomio cuadrado perfecto. Descartamos el trinomio de la forma 1, o el trinomio x cuadrado más bx más c. ¿Por qué? Porque el coeficiente del primer número pues no es 1, perdón, del primer término no es 1, en este caso es 2. ¿Sí? Entonces aplicamos el mismo proceso anterior, el método de la fracción. ¿Sí? Coloco dos paréntesis, tenemos el 2, ese va en cada uno de los paréntesis, va en el denominador, la raíz cuadrada de a cuadrado es a. Los signos, negativo, va aquí negativo, negativo por negativo, positivo. Aquí tengo que multiplicar este 2 por este menos 8. Esto nos da menos 16. Y con este número trabajo. Estoy buscando dos números que multiplicados me den menos 16 y que restados me den menos 15. Pues esa pareja tiene que ser el 16 y el 1. Menos 16 más 1. Ya que menos 16 más 1 nos da el menos 15. Para simplificar este 2, entonces vamos a obtener un factor común en el numerador. En el primer paréntesis, si podemos obtener factor común, ¿sí?, entre 2a menos 16, el factor común es 2. Entonces abro paréntesis y nos quedaría a menos 8. ¿Esto qué multiplica? En el segundo paréntesis no hay como hacer nada, se queda tal como está. 2a más 1, esto dividido para 2, y aquí es donde ya podemos simplificar este 2 con este 2, y entonces el resultado final de esta parte nos da a menos 8 que multiplica a 2a más 1. Ese es el resultado de la factorización del denominador.
Entonces recuerda que en nuestro proceso, como ya transformamos la división en multiplicación, tenemos que dar la vuelta a la fracción y por lo tanto este resultado lo colocamos aquí ya en el numerador. A menos 8 que multiplica a 2a más 1. ¿Sí? Bueno, esta fue la parte más laboriosa del ejercicio, ya que fueron trinomios que requieren un proceso, ¿sí?, un poquito más largo para su resolución. Y ahora retomemos el ejercicio. Ya hemos considerado la división. Mira que la división la transformamos en multiplicación y continúa acá. Aquí tengo nuevamente una multiplicación y de una vez vamos ya a factorar estos polinomios que están mucho más fáciles, ¿verdad? En el numerador, pues simplemente un factor común porque se repite la letra A. Entonces el factor común es A, que multiplica a más 2. Y en el denominador tenemos una diferencia de cuadrados, cuya factorización es a más 1 por a menos 1. Listo, ya tenemos aquí el ejercicio listo solamente para simplificar. Mira que el objetivo que estábamos buscando era simplificar la resolución de este ejercicio y lo estamos logrando al momento que hemos hecho tanto la factorización de cada uno de los polinomios, ¿sí? Hemos transformado la división en multiplicación, dimos la vuelta, factoramos, todo lo hicimos, ¿sí?, en un solo paso y con eso hemos ganado mucho tiempo. Entonces la idea no es realizar primero esta multiplicación y el resultado de aquí multiplicar con lo de acá. Podemos hacerlo, sí, pero sería de demorarnos demasiado y de gana. ¿Sí? Como ya tenemos todo en multiplicación, lo único que tenemos que hacer aquí es simplificar aquellos factores que sean iguales entre el numerador y el denominador. ¿Sí? Y voy a borrar toda esta parte de aquí, que esto fue nuestro apoyo para la factorización de los trinomios. Y entonces ya únicamente nos vamos a dedicar a simplificar y con ello ya colocar la respuesta final de este ejercicio. ¿Sí? Entonces vamos a poner igual en la línea de fracción y ahora sí, fijémonos todo lo que podamos ir simplificando en este ejercicio. Vamos viendo, tengo este factor a menos 7 que es igual a este a menos 7. Entonces esto se simplifica. A menos 7 y a menos 7 se simplifica. El resultado sabemos que ahí es 1. Seguimos, a menos 1. ¿Sí? También tengo aquí a menos 1. Estos factores son idénticos, se simplifican. A menos 1 con este a menos 1. Se simplificaron. Sigamos, tenemos aquí un a menos 8 y acá también tengo este a menos 8. Se simplifican. Sí, miren, esa es la ventaja de la factorización. Nos ayuda a simplificar de una manera rápida. ¿Qué más tenemos? 2a más 1 con este 2a más 1 se simplifica. Bien, aquí entonces tenemos el 1. ¿Qué más podemos simplificar? Tenemos a más 2 y este factor también a más 2 se simplifica. ¿Sí? Y entonces creo que hasta ahí hemos podido hacer las simplificaciones. Fijémonos bien entonces qué nos va quedando para escribir nuestra respuesta final. En los numeradores quedó el 1, quedó el 1, también el 1, pero aquí nos quedó esta a y por 1. Es decir, que en el numerador solamente quedó un monomio que es a, que no tuvo con qué simplificarse en el denominador. Y en los denominadores, ¿sí?, lo único que nos ha quedado aquí es este factor a más 1, que no tuvo con qué simplificarse. Entonces aquí pongo a más 1 y entonces sabemos que por la presencia de esta suma no puedo simplificar esta a con esta a y entonces esta es la respuesta para el ejercicio número 6. Resolvamos este séptimo y último ejercicio. Tenemos una combinación de operaciones, ¿sí?, entre división y multiplicación de fracciones algebraicas, con la particularidad de la presencia de polinomios, ¿sí?, en las diferentes fracciones algebraicas, lo cual ya nos da una pista que tendremos que aplicar procesos de factorización para desarrollar correctamente el ejercicio. Y el otro elemento a considerar es la presencia de este signo de agrupación. Bien, entonces, ¿cómo entendemos el ejercicio? Tenemos esta fracción que divide, ¿sí?, al resultado del producto de estas dos fracciones. ¿Sí? Entonces, aquí sí será importante que obtengamos un resultado de todo este paréntesis, en donde tenemos una multiplicación, y con ese resultado entonces pasaremos a resolver la división. Bueno, asimismo, para no alargar demasiado
el desarrollo de este ejercicio vamos a ir factorando, ¿sí?, todos los polinomios que sean factibles de hacerlo para ganar un poco de tiempo. Empecemos entonces. Analicemos la primera fracción, ¿sí? El numerador de esta fracción no se puede factorar, copiamos aquí al cuadrado más 1, pero el denominador de esta fracción sí se puede factorar. Entonces, de una vez vamos a hacer ya este proceso. Aquí pues solamente podemos aplicar un factor común que sería el 3, abro paréntesis, entonces que multiplica a menos 2. Mira, voy a mantener el signo de la división, ¿sí? No me conviene en este momento transformar la multiplicación, porque recuerda que después tenemos que invertir la fracción que tendremos después del símbolo de división. Pero acá todavía tengo que resolver una operación matemática, que es esta multiplicación. Entonces, mientras no obtengamos un solo resultado de esa operación, voy a mantener el signo de división para no confundirme, ¿sí? Cuando ya tenga una sola fracción aquí, ahí sí transformaremos la división en multiplicación. Y entonces abro paréntesis, y entonces para resolver la multiplicación veo que tengo que factorar, porque tal como están los polinomios de las fracciones, no puedo simplificar nada, ¿sí? Empecemos entonces con la primera fracción. En el numerador sí podemos factorar, aplicamos factor común, entonces tenemos a que multiplica a al cuadrado más 1. En el denominador también podemos aplicar factor común, que es el 6, que multiplica a menos 2. Toda esta fracción entonces multiplica a la segunda fracción. Veamos, en el numerador sí hay como factorar, factor común, que es el 4, esto que multiplica a x más 2. Pero el denominador no se puede factorar, ¿sí? X menos 3 se queda tal como está. Y cierro aquí el paréntesis. Bien, continuemos. Igual la primera fracción la tengo que mantener hasta el último. Esta fracción no he logrado simplificar nada, a pesar de que se pudo factorar el denominador, pero todavía no podemos hacer nada más. Entonces ponemos al cuadrado más 1 en el numerador, en el denominador 3 que multiplica a menos 2. Mantengo todavía la división, ¿sí? Porque recién ahora voy a resolver la multiplicación que tenemos en este paréntesis, ¿sí? Después de eso ya podemos transformar la división en multiplicación y ahí sí invertir el resultado que vamos a encontrarlo en este momento. A ver, analicemos, ¿podemos simplificar algo aquí? Realmente solo podríamos simplificar entre el 4 y el 6, no podemos simplificar absolutamente nada más. ¿Sí? La mitad de 4, 2 y la mitad de 6, 3. ¿Sí? Y realmente no podemos simplificar nada más. Entonces vamos escribiendo la respuesta en una forma ordenada. Entonces, el principio de la multiplicación, ¿qué nos dice? Multiplicar numeradores y multiplicar denominadores, es decir, multiplicar en forma horizontal. Si vamos acomodando bien las respuestas, al multiplicar los numeradores, tendríamos como parte de del coeficiente el 2, ¿sí? O de los monomios, el 2 y la a. Entonces 2a, esto que multiplica a, y ahí vienen los polinomios, al cuadrado más 1 por x más 2. ¿Sí? Esto es lo que tendríamos de resultado a nivel del numerador. Ahora, a nivel del denominador, si es que organizamos así mismo, el resultado tendríamos primero la parte de los monomios, el 3, y después ya vienen los polinomios, que tendríamos a menos 2, y esto que multiplica a x más 3. Y aquí podemos verificar que realmente no podemos simplificar absolutamente nada. Bien, una vez que ya hemos encontrado el resultado de la multiplicación de este paréntesis, que lo vimos desde el principio, ahora sí vamos ya con la división. Entonces, para resolver la división, lo que nosotros ya sabemos, copiamos la primera fracción que representa el dividendo. ¿Sí? Esta la mantenemos igual. ¿Sí? Tenemos entonces en el numerador a al cuadrado más 1, en el denominador 3 que multiplica a menos 2. Y aquí entonces voy a hacer recién el cambio.
La división la transformo en una multiplicación y entonces la fracción que nosotros obtuvimos antes, ahora sí la voy a invertir porque ya tengo un solo resultado. ¿Ya? Entonces, en el numerador va lo que tenemos aquí, en cambio en el denominador. 3 que multiplica a menos 2 por x menos 3. Y en el denominador, en cambio, escribimos lo que estaba inicialmente en el numerador. Es decir, 2a que multiplica a al cuadrado más 1, y esto a su vez que multiplica a x más 2. Listo, una vez que hemos hecho esto, vamos a verificar todo lo que se pueda simplificar, ¿sí? Porque ya tenemos aquí ya la multiplicación, hemos hecho las factorizaciones, lo único que nos falta aquí ya es simplificar. Vamos viendo todo lo que podamos simplificar. Veo aquí que tengo este factor al cuadrado más 1, que es igual a este de acá, a al cuadrado más 1. Por lo tanto, estos factores se simplifican. Recuerda que eso nos da siempre el 1. ¿Qué más podemos simplificar? Este a menos 2 con este a menos 2. ¿Sí? Se simplifican. Tengo aquí el 1. También entre el 3, este 3 que tenemos aquí y el 3 que está en el denominador, se simplifican. ¿Sí? Nos da 1 y hasta allí es lo que nosotros podemos simplificar. Ya no tenemos factores que sean idénticos a nivel del numerador y del denominador. Por lo tanto, ¿cómo va quedando nuestra solución? Fijémonos entonces muy bien en el numerador. ¿Qué nos va quedando? Aquí se simplificó, se simplificó, se simplificó, pero quedó este factor x menos 3. Lo escribo aquí. No necesito ponerlo entre paréntesis porque ya no le multiplica a nada más. Veamos el denominador. ¿Sí? En los denominadores, aquí también se simplificó todo. Aquí nos quedó este monomio, 2a. ¿Sí? Y también nos quedó este polinomio, x más 2. Entonces ambos van al denominador. 2a que multiplica a x más 2. Y prácticamente esta es nuestra solución. ¿Sí? La otra forma en la que podríamos también nosotros expresar la respuesta es si aplicamos una propiedad distributiva en el denominador. ¿Sí? Es una opción también válida. Algunos autores de ciertos textos de matemática lo presentan así. Entonces la otra respuesta quedaría de esta manera. El numerador queda igual, x menos 3. Y aquí, en el denominador, si aplicamos propiedad distributiva, obtenemos 2ax, ¿sí? Más 2a por 2, 4a. ¿Sí? Y esta también sería la otra forma de expresar la respuesta para este ejercicio.